casada con Juan Luis desde hace ya 6 años. Tenemos una casa en el barrio alto, un automóvil blanco, y él una profesión agradable, es arquitecto. Mi juventud fue un simple compás de espera hasta que llegara el marido apropiado y me sacara de una pobreza lúgubre y agobiadora, más lúgubre y más agobiadora que el común de las pobrezas, porque era la pobreza prejuiciada y humillante de quienes han tenido tiempos mejores y no se consuelan fácilmente con un destino gris. Por eso, cuando llego, cuando llegó, fue para todos el marido ideal. Para mí también. Era joven, alto y delgado, como una caña de pescar. Su risa alegraba el espíritu hablando de éxitos tempranos. Era un hombre seguro de sí. Diremos, ¿será esta la razón de su distanciamiento progresivo? Al principio fue una sensación muy agradable, mezcla de protección, desdén y dádiva, que me obligó a cuidarlo mucho, temerosa de verlo escapar. Nos casamos una mañana de junio. Me llevó en un viaje pintoresco por el Caribe. Aún recuerdo el exceso de humedad, el ambiente viscoso, los insectos y los mosquiteros. No es mucho para recordar de una luna de miel, pero el amor es algo demasiado exigente para darlo en lugares como Montego Bay y Nassau. La primera noche que llegamos, perseguí un mosquito. La segunda, dejé que me picaran. La tercera, me unté en una materia gélida, pringosa e ineficaz. Al final, me sentí un ser extraño, mezcla de mariposa prisionera y de muchacha acomplejada. Cuando dormíamos abrazados bajo la red y la luna dibujaba bizcochos distorsionados sobre las piernas y los hombros de Juan Luis. Esa fue nuestra primera discusión. En verdad, yo tuve la culpa. Juan Luis me abrazaba, me pedía. Estábamos recién casados. Me reí. Me bajó una tentación de risa espantosa. Era Juan Luis un Pierrot tan mal logrado. Tendido, desnudo, el cuerpo salpicado de grotescos bizcochos. Era irresistible. Y me reí. Hoy creo que nunca me lo perdonó. Traté de explicarle, pero no comprendió por qué yo me fijaba en la luz, en los dibujos, en el exterior, en ese momento. Y es que para Juan Luis el amor es algo que viene de adentro, que surge y que se entrega. Para mí, sin embargo, es una mezcla equilibrada de situaciones y deseos. En todo caso, llegamos a Chile felices y tostados. Y este es el comienzo del libro y del proyecto literario del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Nos honra que nos haya aceptado la invitación y que haya considerado este espacio para poder hablar de esta primera obra, de este inicio de la colección Arbolé y Ediciones UC, que es el libro La generación de las hojas de Marta Blanco, y del título que hablaremos hoy con la periodista especializada en literatura, María Teresa Cárdenas, presidenta de la Fundación Arbolé. María Teresa, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por este espacio. Y aquí hablar directamente, porque quien no conoce, y también para hablarle a quienes nos verán o escucharán esta conversación, quien no conoce a María Teresa Cárdenas, quien no ha leído algo sobre ella, la mujer detrás de la cultura en el Mercurio, presidenta de la Fundación Arbolé, y que uno de los puntos neurálgicos de la Fundación es este rescate literario de escritores y escritoras que de alguna forma ya el mercado los dejó a un lado por mirar por mirar otras plumas. Aquí antes de hablar del libro de Marta Blanco, hablar de la Fundación Arbolé, ¿cómo se gesta ella? Mira, tiene que ver precisamente con lo que tú decías de mi trabajo profesional en el Mercurio. Yo llevo ya bastante tiempo, más de 30 años, trabajando con escritores, entrevistando a escritores básicamente, escritores chilenos y extranjeros, y bueno, la literatura ha sido mi tema en el periodismo, y en ese cubrir este espacio de libros, de cultura, digamos, en el Mercurio, me di cuenta que muchos de estos escritores que yo había entrevistado, escritores y escritoras,
que me tocó entrevistar y que tuvieron en algún momento mucha repercusión, con sus obras tempranas o con las que yo alcancé a ver, como en el caso de la Marta Blanco, que fue en los años 90 cuando ella volvió a publicar, eran escritores y también obras que iban quedando un poco en el olvido, porque la idea de la fundación es rescatar obras y trayectorias, o sea, no solo editar los libros, sino también recuperar esa figura, esos escritores y escritoras que tuvieron importancia en algún momento, o que no fueron debidamente atendidos, y traerlos al presente, contextualizarlos, traerlos al hoy. ¿Por qué hoy tenemos que recuperar esos nombres y esas obras? Y hablar de este concepto de rescate y de esta colección que inaugura junto con la Fundación con Ediciones UC. Aquí en este caso existe como cierto trabajo de curatoría porque, no sé, se habrán tirado a la mesa varios escritores. ¿Por qué tomar a Marta Blanco como la piedra de la punta de lanza de esta colección? Sí, mira, eso es un tema bien interesante de por qué unos y no otros. Bueno, siempre hay que hacer una elección, ¿cierto? Y la idea de este rescate es que nosotros hemos buscado también como los rescates de escritores y obras, podríamos decir, nosotros hablamos de contemporáneo, pero también se podría decir recientes. O sea, no estamos, porque hay un trabajo que se está haciendo a nivel editorial, ha habido iniciativas que van a los escritores muy del pasado, de principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Pero hay otro espacio que queda un poco a veces abandonado, que son los que empezaron a publicar en la segunda mitad del siglo XX, que han sido, a veces quedan más desatendidos que los del pasado, porque por ejemplo ha habido rescate de Marta Brunet, de Manuel Rojas, de Francisco Coloane, son escritores que son grandes escritores, pero que su obra, o Pedro Prado, en fin, que han vuelto como al presente. Escritoras también, Elisa Serrana, muchas, Inés Echeverría, en fin. Entonces, este es como que tratamos de irnos a este grupo de escritores que no son tan antiguos. Por eso te decía yo, muchos de estos yo los entrevisté. Los escritores a los que estamos mirando son escritores que tuvieron una repercusión no tan atrás, sino que en el caso de este libro, que es el primero de Marta Blanco, es del año 65, o sea, la segunda mitad del siglo XX, y obviamente yo conocía otras obras de Marta Blanco, las que publicó en los años 90 y 2000, me tocó entrevistarla, en fin. Y claro, como dices tú, hay un trabajo de curatoría en el sentido de que hay varias propuestas. Cuando alguien del directorio de la Fundación, que somos 7 directorios, propuso Marta Blanco, y ahí dijimos, bueno, pero ¿qué libro de Marta Blanco? Vámonos al primero. Fue bastante unánime la decisión, porque ahí había una escritora que además fue una gran periodista, está yo creo que desatendida, digamos, por en la actualidad, su contribución tanto literaria como periodística, también fue profesora universitaria, entonces era una figura que tenía muchos lados por donde era interesante volver a ella. Así que fue bastante fácil la decisión de que fuera este primer libro de Marta Blanco. Pero obviamente hay otros nombres y nosotros, esta es una colección, o sea, este es el primero y la idea es seguir sacando libros en esta misma línea, que es nuestra alianza con la Universidad Católica, porque Fundación Arbolé es independiente, digamos, la Universidad Católica, pero firmamos un convenio que nos permite crear esta colección. Es un convenio de colaboración y parte de este convenio surge el proyecto de esta colección Arbolé UC que estamos publicando con Ediciones UC. Pero la idea también es que la Fundación haga alianza con otras instituciones, con otras universidades para otros proyectos. Entonces, en concreto, esta alianza con Ediciones UC, con Universidad Católica y a través de Ediciones UC es esta colección. ¿Cómo fue el trabajo de ese primer manuscrito para el rescate de esta edición que estamos viendo y que se está viendo ya en librerías? Sí, mira, este libro se publicó en 1965, tuvo bastante éxito en ese primer momento, y lo que significó que hubo una reimpresión
al año siguiente, el año 66. Y de ahí, bueno, surgió, o sea, desapareció, digamos, tuvo una repercusión en esos años. Entonces nosotros ahora lo que tuvimos que hacer es ir a esa primera edición y escanearla, porque por supuesto no estaba en ningún PDF ni Word. Entonces tuvimos que escanear esa primera edición y ahí empezó este trabajo de recuperar ese texto original de esa edición de los años 60. Entonces fue un trabajo primero de corrección, de comparación con la edición original, que el escáner hubiera sido fiel a eso, y después todo ya el trabajo de edición que respetamos, yo lo explico ahí en gran parte, respetamos todo lo de esta edición original, o sea, la disposición de los capítulos, hubo correcciones de tipo más bien como ortográfico en el sentido de palabras que en estos años se le ha quitado el acento, como esta, los pronombres demostrativos, o sea, ese tipo de cosas que había que ajustarlo un poco a la grafía de hoy. Pero en cuanto al texto mismo, dejamos el texto original. O sea, lo que ve aquí la gente, salvo correcciones así como incluso una errata que se había pasado de esa edición de los años 60 que fue de Editorial Zigzag. Hay que decirlo, eso, Editorial Zigzag publicó mucho en esos años a los escritores chilenos y esta es una edición de esa editorial, pero básicamente es el mismo texto, la misma disposición, a lo que le sumamos un prólogo, una presentación, por supuesto, de la colección, un texto de contratapa de Ana María del Río, o sea, en el fondo es una edición como enriquecida, pero que el texto original es el mismo. Y en ese trabajo, aquí desconozco si Marta Blanco tendrá herederos de la obra. ¿Cómo fue en ese sentido hablar con los herederos, si es que los hubiera, y cómo recibieron el trabajo? ¿Y cómo recibieron estas ganas como fundación, de querer reeditar el primer libro de ella? Sí, mira, eso fue súper fácil y muy, muy grato, porque ella tiene dos hijas, dos herederas. Tuvo también un hijo, pero se murió, digamos, hace muchos años, antes que ella, pero sus dos herederas son las hijas. Y ellas lo recibieron súper bien, tuvimos una primera reunión viendo qué podíamos hacer, qué obra podíamos hacer, y ellas estuvieron completamente de acuerdo, no hubo ni un problema, ni para que ellas entre las dos se pusieran de acuerdo, ni para que dieran esta autorización. Lo que ha sido súper grato porque no es lo frecuente. Tú debes saber que en general los herederos de los escritores o los artistas no suelen ser tan fáciles, digamos, a veces cuando son muchos herederos, son varios hermanos, no todos tienen la misma expectativa respecto de lo que se va a hacer con la obra de su padre, de su madre, en fin. Entonces aquí fue muy fácil, porque desde una primera conversación que tuvimos fluyó todo bastante, bueno, yo conocía también sobre todo a una de las hijas. Yo tuve bastante contacto con la Marta Blanco, la entrevisté varias veces, entonces ya había un conocimiento previo. Pero fue muy fácil en ese sentido, no hubo ningún problema, digamos, para llevar adelante el proyecto. ¿Y cómo era Marta Blanco? ¿Cómo era en la historia que tienen mutua respecto de entrevistada y entrevistadora, y volver a hablar con ella a través de la edición de La Generación de las Hojas? Sí, me encanta lo que dices, porque en realidad yo explico ahí eso, que hacer esta edición fue como conversar con ella. Al haber conversado muchas veces, yo cuando estaba editando tenía dudas de repente, ahí yo cuento porque ella había, por ejemplo, usaba mucho el punto suspensivo. Entonces, en algunos momentos yo encontraba que ya ahí no era tan necesario y siento que hubo una conversación con ella como preguntándole, a ver, ¿dejo los puntos suspensivos o los saco? Porque era como la voz de ella que resonaba. Yo la conocí a fines de los años 90, me tocó entrevistarla para el diario, también en público, yo hacía unas entrevistas públicas. Ella tenía una fama que se hizo quizás porque era una persona muy opinante, muy libre, con mucha opinión. Entonces eso no siempre cae bien. Y tenía la fama incluso con algunas personas que la encontraban pesada, porque era muy, muy como directa, en fin.
pero Marta Blanco fue, aparte de una gran escritora y una gran periodista, una persona súper generosa, generosa con su conocimiento. Era una persona de una cultura impresionante, periodista autodidacta, pero de una cultura y de una inquietud cultural muy grande. O sea, ella de verdad era muy lectora, siempre estaba investigando, había temas que le apasionaban como Egipto, todo el tema de los faraones, esa era su como obsesión también, pero es una persona muy amplia de criterio. Entonces, este rescate de la obra, de esta primera obra, también tiene que ver con esa intención que yo te decía de rescatar trayectoria, de rescatar las figuras, porque como de repente nos hacemos una imagen del escritor, por lo que vemos, no sé, en la entrevista, pero como también podemos rescatar lo que significó en ese momento que publicó esta primera obra. Por ejemplo, ella tenía 26 años, 27 años cuando publicó su primer libro. O sea, lo escribió a los 25 años. Y tú ves que la novela ya refleja una madurez, una introversión, una reflexión sobre la situación de la mujer. Esto es una historia de amor o desamor, pero en el fondo hay toda una reflexión sobre el papel de la mujer en esos años, sobre los prejuicios sociales, sobre el contexto en que se daba la vida de una mujer joven, casada, de familia burguesa, digamos, cómo tenía un poco asignado su rol hasta la muerte. Y ella en ese sentido fue siempre muy crítica de todas esas cosas, de esas etiquetas que nos ponen, digamos, que la sociedad le pone a sus distintos actores. Entonces, creo que ella fue una persona, si te tuviera que resumir, muy libre, de pensamiento muy libre, muy culta, muy generosa y muy divertida. Es una parte que a lo mejor la gente no conocía, pero realmente a mí me resuena la risa, la carcajada de la Marta, cuando podía estar hablando algo muy serio y de repente era como que tenía una risa muy, muy característica. Entonces, creo que con esto también podemos rescatar un poco a la persona que estaba ahí detrás de ese libro. Es interesante lo que mencionas sobre Marta Blanco respecto de una mujer muy opinante en el Chile de aquella época. Un Chile bastante pacato, muy conservador, machista, bajo ciertos puntos, donde ella era la disruptiva. ¿Cómo se dice? La rara de la época. Sí, mira, lo que pasó en esos años que es bien curioso, porque hubo eh, varias mujeres, o sea, yo creo que ella junto con otras mujeres son un poco precursoras de la narrativa de las mujeres hoy, porque tuvieron, claro, estaban en otro Chile, donde los roles estaban mucho más definidos, asignados, pero, por ejemplo, o sea, hay varias escritoras de la generación del 50, que es la generación previa a la Marta, porque en realidad es un poquito posterior a la generación del 50. Y si tú te fijas, la generación del 50 en general se mencionan los hombres, o sea, Jorge Edwards, Guillermo Blanco, José Donoso, Jorge Tellier, Enrique Lin, siempre, tanto en poesía como en narrativa, siempre están más presentes los hombres, pero ahí hubo mujeres también muy, muy fuertes literariamente, digamos, con una presencia muy, muy importante, que no son mencionadas ahora. Por ejemplo, Mercedes Valdivieso con La Brecha, su novela también de los años 60, o Elisa Serrana, o María Elena Gerner. Entonces, Marta Blanco, a pesar de que es menor que ellas, es como que viene un poco después, entra en ese espíritu, digamos, de mujeres que eran muy críticas de la situación que vivían, y que vivía no solo ella, sino que la mujer en general, como muy circunscrita a los roles que la sociedad le asignaba. Entonces, yo creo que la Marta, claro, en ese sentido es muy precursora. Eh, ella misma se decía rara, ella no decía no hay que tener miedo a ser raro, hay que ser considerado raro. Eso puede ser hasta un valor. Eh, entonces sí, yo creo que ella en ese sentido, como te decía, fue muy libre, muy independiente. Y comparada con estas escritoras, yo lo digo ahí, no desmerece para nada. O sea, estas que eran como su hermana un poquito mayores, las que te menciono yo, la generación del 50,
Marta Blanco es, en cuanto a calidad literaria, en cuanto a una voz definida, potente, no demerece nada. Al contrario, yo creo que ella es muy valorable, digamos, también. Sí. A su juicio, ¿cómo, con los ojos de hoy, cómo se lee La generación de las hojas? Yo creo que, mira, a mí lo que me interesa de esto de rescatar obras del pasado reciente, digámoslo así, aunque es un poco contradictorio, pero del pasado reciente, es que yo creo que todo esta, en la tradición literaria en el fondo tiene que armarse, por eso es muy bonito que se llame la generación de las hojas, que no lo pensamos así, pero la generación de las hojas, la Fundación Arbolé, que tiene que ver también con esto que se va creando como una tradición literaria, que hunde sus raíces, digamos, o sea, cada libro es un fruto que sale de esta tradición. Y cuando nosotros ignoramos algunos de esos frutos, lo que estamos haciendo es cortar un poco nuestra tradición, ¿cierto? Porque la tradición literaria se forma de todas estas expresiones, de toda la trayectoria que ha habido desde que, bueno, no sé, desde que se empezaron a conocer las obras de chilenos ya con una voz más propia, digamos, no tan de imitación. Entonces, yo creo que la generación de las hojas lo que nos hace es traernos al presente precisamente en qué contexto fue escrita. ¿Qué era lo que se vivía en esos años en Chile, en nuestra sociedad, en ese espacio social, digamos, que era bien definido, ¿cierto? Porque era de familia como burguesa, un poco empobrecida, como dice ella al principio, que necesitaba este marido que, digamos, como que la sacara de una situación que había sido como de un poco de caer en la pobreza, digamos, pobreza entre comillas. Entonces, yo creo que eso nos ayuda como sociedad hoy, al lector de hoy, a través de esta tradición literaria también ir armando como un puzzle que tiene que ver con nuestra propia sociedad, o sea, cómo nos constituimos como sociedad, qué es lo que éramos en esos años, cuánto hemos cambiado, de dónde vienen ciertas cosas que perduran hasta hoy. Eh, Creo que todo eso nos ayuda como a conocernos más. La literatura al final es eso, es lo que te refleja un espíritu de época, los temas que estaban en el ambiente. Entonces eso también nos ayuda a conocernos hoy, digamos, a lo que hemos sido y lo que somos hoy como sociedad. Y en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar del proyecto. Después de La generación de las hojas de Marta Blanco, ¿qué sigue? ¿Hay, Sí, hay títulos o títulos ya vistos o un próximo sí. lanzamiento? Sí, ya tenemos el próximo título, que no te puedo decir el nombre, pero ya está conversado también con los herederos y lo vamos a lanzar, si todo funciona bien, a fines de noviembre, o sea, segundo semestre. Mm. Eh, la idea, claro, por supuesto, es publicar 2 o 3 títulos al año. Partimos este año con estos dos porque, bueno, la fundación tiene 1 año y medio de vida, no tiene tanto, estamos partiendo, pero la idea es que sí, publiquemos 2 o 3 libros al año en esta misma colección y eventualmente en otras alianzas que hagamos como te decía, con otras instituciones, otras editoriales, otras universidades, lo que surja. La Fundación Arbolé lo que quiere en el fondo ser como este árbol, ¿cierto?, que reúna eh, bajo su sombra, o sea, que podamos reunir todas las voces que han quedado un poquito en el olvido eh, a través de distintas líneas de acción. O sea, aquí hay una publicación, hay un libro que va a estar en librerías, que seguramente va a ser comentado. La presentación misma fue una actividad en torno a Marta Blanco, a su obra. Hubo 2 personas o sea, un crítico literario, una escritora que se refirieron a ella. Entonces, la idea es que también vamos a tener otras líneas de acción que son, por ejemplo, seminarios, talleres, actividades en el espacio público que también puedan visibilizar a esos escritores y esas obras. O sea, que podamos ir a las ferias, por ejemplo. O sea, la idea es que esto es como traer al presente a esas voces y a esas personas, esas obras un poco olvidadas, pero que no sea solo poner el libro en la librería, sino que haya un contexto en que podamos traerlo al presente.
Ahora sí, en los minutos que nos quedan de esta conversación, María Teresa, quiero darle las gracias por su tiempo. A la disposición también Fundación Arbolé por el trabajo que ha hecho en esta corta vida, pero yo auguro una vida aún más larga de la que ya tiene. Agradecer muy amablemente la edición que me hicieron llegar de La Generación de las Hojas y también de alguna forma también es ese hablar de ese rescate de nuestros autoras y autores, hablar de nuestro país desde nuestros libros. Eso siempre ha sido nuestra misión como podcast al menos. Hemos querido hacerlo, y sobre todo para hablar de clásicos, como esta edición de Marta Blanco. Eh, Estos minutos finales son suyos, María Teresa, para que diga lo que guste respecto del libro, de la Fundación o de lo que quiera. Bueno, muchas gracias por el espacio. De verdad que yo estoy muy entusiasmada con lo que estamos haciendo en esta fundación, que somos, como te decía, 7 directores. Está el rector de la Universidad Católica, las escritoras Diamela Eltit y Andrea Yestanovich, está el poeta e ingeniero Juan Cristóbal Romero, está la periodista Mariana Ales, el director de la Academia Chilena de la Lengua, Guillermo Soto. O sea, tenemos un directorio de lujo, la verdad, y estamos todos muy entusiasmados con seguir con esta actividad en distintos frentes, como te decía, distintas líneas de acción. Eh, yo creo que es súper importante recuperar nuestras voces literarias. Ellos, los escritores y las escritoras, nos hablan mucho, como te decía antes, de lo que hemos sido como sociedad y también lo importante de eso es de cómo nos proyectamos al futuro. Ahí hay una riqueza que a lo mejor no es tan valorada a la hora de tomar decisiones, de tener opiniones críticas, pero que si volvemos a eso que ha quedado escrito, podemos conocer más de nosotros mismos. Y, y creo que eso es súper importante como sociedad, como sociedad. Y además, la lectura es un placer siempre, así que si podemos entusiasmar a más gente con que vaya a esos autores que estén olvidados y disfrutar de esas obras, fantástico. Así que te agradezco muchísimo este espacio. La periodista María Teresa Cárdenas, presidenta de la Fundación Arbolé, en conversación sobre la generación de las hojas de Marta Blanco, hoy en la guarida de los traficantes de cultura. María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.